Buenos días chicos, ¿cómo amanecieron? Espero que estén bien. Nuevamente estamos aquí en la clase de la Escuela Dominical, de la primera iglesia bautista, para jóvenes. Hoy vamos a empezar una nueva serie de temas, eh, que van a ser 7 temas acerca de la iglesia que Dios desea. ¿Sí? Nosotros somos miembros de una iglesia, pertenecemos a una iglesia. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros somos la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea de nuestra iglesia como iglesia? ¿Sí? Ese es el tema general de 7 temas que vamos a estar viendo, caracterizada por el amor. Es la número 1 que vamos a ver ahora en Apocalipsis. Todas las lecciones de esta serie van a ser en el libro de Apocalipsis. Entonces, la número 2, firme ante las dificultades, inflexible con la verdad, firme en la pureza, vigilante contra la complacencia, fiel a todas las cosas y suficiente solamente en Cristo. Esos son los temas que vamos a estar viendo en estas 7 próximos domingos. Pero hoy vamos a iniciar con Apocalipsis 2, del 1 al 7. Entonces, ahí vamos a encontrar la carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Apocalipsis 2. Entonces, téngalo ahí a la mano porque lo vamos a ver. Antes de iniciar con una oración, les recuerdo, ya estamos en cultos presenciales a las 11 de la mañana y empezando este domingo, o sea, hoy, vamos a tener 2 cultos, en la mañana a las 11 y a las 4:30, que eran las horas de los cultos que teníamos antes de la pandemia, ¿sí? 11 de la mañana y 4:30 de la tarde. Se tienen que inscribir, dado que el cupo de la iglesia no lo podemos llenar todo, ¿verdad? Sino solamente es un cupo limitado hasta 100 personas por la situación de la sana distancia, ¿sí? Entonces, tienen que inscribirse con Alba, con la secretaria, háblenle al 612-2424 en horas de oficina, de 9 a 4 de la tarde, creo que es la hora, para que se apunten, ya sea el culto de la mañana o el culto de la tarde. Si no alcanzan al culto de la mañana, pues pueden asistir al culto de la tarde. Bien, vamos a iniciar con una oración, pidiendo al Señor que nos ayude para que podamos entender lo que Dios desea, cómo desea Él que sea su iglesia y lo que nos toca a nosotros hacer como iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, nuevamente estamos ante ti, poniéndonos en tus manos para que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Que tú seas quien traiga palabra a cada uno de nosotros, Señor. Señor, pon nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo listo para escuchar tus palabras, Señor, y para adorarte. Esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Caracterizada por el amor. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Todos tenemos cosas que nos gusta hacer. ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Pintar? ¿La música? ¿Crear algo? ¿Hacer cosas, no sé, con la madera o no sé? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero a todos nos gusta hacer algo, que tenemos un hobby, algo que disfrutamos hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer un rompecabezas. Hasta eso es de hobby. Hacer un rompecabezas, se ponen a armarlo y lo disfrutan, ¿sí? Y todos los que tenemos hobbies, que los hacemos, que los trabajamos en ellos, disfruta uno, se le pasa el tiempo así. ¿Por qué? Porque está disfrutando lo que está haciendo. Por ejemplo, los que hacen ejercicio, que van todos los días al gimnasio, ¿sí? No me cuento en eso, pero los que hacen ejercicio lo disfrutan, ¿sí? A uno de mis hermanos le gustaba mucho correr y cuando estábamos chavos, pues yo a veces me iba a correr con él, pero pues no era mucho mi gusto, el correr, pero él lo disfrutaba, le encantaba correr y casi todos los días iba a correr. Pero ¿qué pasa cuando
ese hobby, después de que tanto lo haces y tanto lo haces, y pues es algo que te está ayudando no sé, en tu trabajo o algo, lo estás haciendo y como que ya al rato ya lo haces porque tienes que hacerlo. Porque pues no, pues, ¿qué más hago? Puedes decir. Y ahí es donde entra el tema de hoy, ¿verdad? De ahora. A veces estamos en la iglesia, hacemos actividades, vamos a las misiones, trabajamos con niños, bueno, los que les gusta trabajar con niños, ¿verdad? Dar clases o etcétera, ¿verdad? Hasta ir a pintar en los salones o lo que sea. Y lo hacemos con gusto. Pero ¿qué pasa cuando ya se vuelve una rutina? Cuando ya es algo que, pues, sí, tengo que hacerlo. Por ejemplo, en la pandemia, y esto me cayó el 20 a mí precisamente anoche que estaba estudiando en la clase. Estaba repasando la clase y me cayó el 20, ¿verdad? Cuando empezamos con la pandemia, pues dejamos de ir al templo y empezamos a preparar clases por video, ¿sí? Y algunos, pues como que ya les cansó, ¿verdad? Hacer videos cada semana. A veces es cansado, ¿sí? Porque, hijo, otra vez otro video, otra vez preparar otro. Yo en lo personal, como ya estoy acostumbrado a siempre preparar lecciones para las clases, o sea, tengo varios años dando clases. Entonces, preparar la lección no es tanto, ¿verdad? El video, pues es lo mismo, ¿verdad? Que estar en la clase, que estar acá. Pero ¿qué pasa cuando ya eso ya se vuelve algo monótono, algo que ya no disfrutas hacer? ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Lo que Dios le dice a la, clase, a la iglesia de Éfeso con respecto a eso. ¿Sí? Vamos a ver eso. Bien, abran sus Biblias en Apocalipsis 2, del 1 al 7, y vamos a leer los primeros versículos, los versículos del 1 al 3. Aquí en Apocalipsis, y como les decía, vamos a estar viendo todas las lecciones, van a ser acerca de estas 7 iglesias. Por eso son 7 lecciones. Y la primera es a la iglesia de Éfeso. Y dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí empieza la lectura, perdón, hablando de las cosas buenas que hacía la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Vemos el mensaje que escribe Juan para la iglesia de Éfeso. Empieza reconociendo su trabajo, su paciencia y fortaleza para mantenerse firme. ¿Sí? Ellos no andan de que, ahora llegó un pastor nuevo y trae unas ideas bien modernas y vamos a hacerlas, y no. Ellos eran firmes con lo que creían. Ellos no los movía cualquier persona que llegara ahí. ¿Sí? Una iglesia que no soporta a los malos, sino que actúa en ellos. Vámonos para afuera. Si vienen a cambiarnos la palabra del Señor, a traernos cosas que no son, los acaban, ¿verdad? Que no se quedaba con los brazos cruzados, ni tampoco les daba lástima. Ay, pues pobrecito, pues mira, viene de tan lejos y luego viene a traernos, pues está un poco raro, pero vamos a dejar. No, ¿sí? Y eso a veces es lo que ocurre muchas veces en nuestras iglesias, que entramos en el sentimentalismo y permitimos cualquier cosa. Pues es que es el hijo de fulanito, y eso no debe ser. La palabra del Señor siempre tiene que ser
la que sostenga y la que mantenga nuestra fe, nuestro orden, ¿sí? Sino que actúa y se sostiene por amor a Dios. Como iglesia debemos hacer lo mismo. Imitar lo bueno de la iglesia de Éfeso, sus obras, su trabajo, su paciencia, su constancia, ¿sí? Porque si vemos lo que dice, era de que continúan trabajando, ¿sí? Era una iglesia que trabajaba, que tiene que hacer eso, pues lo hacía, ¿sí? Y adelante, pues no queda otra, ¿sí? A sacar, como decimos a veces aquí en término mexicano, hay que sacar el trabajo. Como iglesia debemos hacer lo mismo, imitar lo bueno de la iglesia de Éfeso, ¿sí? No dar pie al pecado, no dar pie al pecado, que era lo que mantenía firme a la iglesia de Éfeso. Que el sentimiento de pobrecito no actúe en la iglesia, sino siendo firmes en la palabra del Señor. No podemos comprometer la palabra con cosas nuevas. Y aquí es donde a veces peleamos, no peleamos, ¿verdad? Pero algunos de las nuevas generaciones siempre dicen, no, es que hay que poner cosas buenas y viene alguien moderno y hay que hacer esto. Hay cosas que sí nos ayudan, que sí nos sirven, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el internet, ¿sí? El YouTube, podemos mandar el mensaje, grabar, podemos llevar la escuela dominical a través de YouTube, a través de Facebook. Son cosas buenas, ¿sí? Pero no todo es bueno. Que no nos salgamos de lo principal, de la base que es la palabra de Dios, el servir a Dios y el amar a Dios. Eso es la base principal. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Y aquí era lo que decían los primeros 3 versículos. Vamos a leer el versículo del 4 al 6, ¿sí? Y aquí es algo donde Dios le llama la atención a la iglesia de Éfeso y es lo que tenemos que cuidar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues, ¿por qué has dejado tu primer amor? Bueno, dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hasta ahí, del 4 al 6. Vemos aquí cómo Juan les dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. No quiere decir que no seguían en la iglesia y que habían dejado a Dios, no. Al contrario, estaban tan ocupados con lo que hacían que se olvidaron del Señor. Era lo que les decía, ¿verdad? A veces un hobby, que cuando empezamos a hacerlo, pues lo disfrutamos y lo gozamos y lo hacemos con gusto. Pero llega el momento de tanto hacerlo, no hacerlo, que a lo mejor ya pues empezamos a perder el gusto. Pues es que pues no tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? O pues ya lo hago también que me sale muy bien. Entonces pues mejor lo sigo haciendo. Pero ¿qué es lo que falta ahí? ¿Sí? Fíjense lo que dice en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Fíjense algo que me llamó la atención de este versículo. A veces pensamos que el hacer lo mismo, ya porque tenemos que hacerlo, ya porque pues nadie más lo hace, ya porque como que le pierde a uno el sabor. Y ese es el amor del cual decía en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no lo haces porque me quieres agradar, ya no lo haces porque te gusta hacerlo porque es para mí, dice el Señor, ¿verdad? Sino lo haces porque tienes que hacerlo. ¿Sí? El primer amor.
Y aquí es donde Dios les llama la atención a la iglesia de Éfeso. Qué bueno que trabajas, participas, que tienes cultos, que tienes el servicio a la comunidad, etcétera. Pero ya lo haces porque pues ya es una rutina, ya es algo normal, ¿sí? Pero el hacerlo por el amor a Dios, por el gusto de hacerlo, porque lo estoy haciendo para Dios, como que ya se perdió. Sí. Y en Samuel, aquí lo vemos, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Hacían tanto holocausto y sacrificaban, pero ya era un ritual. ¿Sí? Ya era un ritual de todo eso que se les olvidaba, ¿sí? Obedecer al Señor. Se les olvidaba para quién lo hacían, por qué lo hacían. ¿Sí? Y es lo que la iglesia de Éfeso estaba perdiendo, su primer amor. Servimos al Señor porque es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el que nos da la vida, ¿sí? Y lo hacemos porque lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón servirle. Y aquí es donde le dice a la iglesia, cuidado, regresa a ese deseo de servirme, ¿sí? Y a veces se tiene uno que cambiar de forma o de actividad. Yo les he dicho a algunos que, por ejemplo, nosotros tenemos comisiones en la iglesia, comisión que hace esto, esta comisión hace esto otro y así. Y a veces agarramos una comisión y duramos años y años y años y ya lo hacemos tan bien que pues así como ¿verdad? Lo hacemos los holocaustos, las víctimas, los ofrecemos y los ofrecemos, que ya en realidad no es algo que yo sienta, sino lo hago porque pues lo sé hacer tanto año, pero se nos olvida el hacerlo por amor a Dios. Eso es lo que le llama la atención el ángel a la iglesia de Éfeso, el mensaje, ¿verdad? Que volvamos, ¿verdad? A tener nuevamente el gozo de servir a Dios. Si es lo mismo, no le hace lo mismo, pero que volvamos a tener ese deseo de hacerlo porque es para el Señor. Y cuando volvemos a eso, se refresca, se renueva nuestro espíritu, nuestras fuerzas para seguir adelante. Se le olvidó a la iglesia que la tarea se hacía por amor a Dios y la rutina se volvió eso solamente, una rutina. Tenemos que hacer cultos, tenemos que cantar, tenemos que ofrendar, etc. Y no es lo que hago, sino cómo lo hago. Cómo le entrego al Señor ese culto. Cuando estoy en el templo, ¿cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi ser en el culto? Híjole, tengo mucha tarea en la escuela. Híjole, tengo que entregar este proyecto. Híjole, ahorita vamos a ir a comer allá. A ver si va fulanito. Y estamos pensando en todo lo demás de fuera, menos en agradar al Señor, en escuchar la palabra del Señor en el culto. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, ahí es donde nos llama la atención el Señor. En este caso, a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros, a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Y dice el último versículo que vamos a leer hoy es Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos aquí cómo Dios promete bendición al que venciere. Cómo Dios promete bendición a aquel que lo hace por amor. ¿Sí? Y es una bendición cuando tú disfrutas hacer algo. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo algo que quieres hacerlo porque te gusta, porque quieres servir al Señor, es la pura bendición de poderlo hacer te llena de gozo.
Es fácil caer en la rutina. Para formar un hábito se requiere 21 días continuos, según algunos expertos. Si queremos hacer un hábito, una rutina que no nomás sea, como en Año Nuevo, ¿verdad? Vamos a ponernos a dieta, 3, 4 días vamos a gimnasio, comemos bien y a la semana ya pues ya es menos, ¿no? Pues ya es que se me antojaron unas galletas. Y así viene, ¿verdad? Y ya a lo mejor menos de un mes, ya estamos en lo mismo, ¿sí? Pero dicen los expertos que si queremos hacer algo, se necesitan 21 días seguidos, ¿sí? Sin parar, y se forma un hábito, ¿sí? Entonces, está bueno, los hábitos son buenos, pero el motivo, ahí es donde es el que no debemos de perder. El motivo de servir al Señor, el motivo de agradar a Dios como iglesia, de servir al Señor como iglesia, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no lo hagamos porque, tenemos que hacer holocaustos, tenemos que ir al templo, tenemos que ir al culto a esto y esto. No, sino que nos renueve cada día que vayamos al templo, que nos renueve la actividad que estemos haciendo. Son buenos los hábitos y las costumbres, pero nos pueden llevar a perder el sentido de la costumbre o el hábito. Ya lo hacemos porque sí, porque tenemos que hacerlo, ¿sí? Debemos tener cuidado de no perder la razón por la cual lo estamos haciendo. ¿Quién es la razón? Cristo, ¿sí? Dios es el centro de nuestra vida, que Él sea el que nos mantenga firmes, que Él sea el que nos dé el deseo de servirlo a Él, ¿sí? Sirvamos al Señor por amor, con gozo, agradecidos por lo que nos ha dado. Que nuestra mente, cuerpo y alma entero estén ahí para servir a Dios, ¿sí? Es lo que nos pide la palabra del Señor como iglesia. Claro, en lo individual también, ¿verdad? Si una persona en lo individual va al templo sin ganas o va renegando, ¿por qué tengo que ir a la clase? ¿Por qué tengo que hacer esto? Nomás yo y nadie más sirve. Ya cuando empezamos con ese de que nomás yo, ya perdimos el gozo de servir al Señor, ¿sí? Aguas con eso, porque cuando hacemos eso, es que ya no estamos viendo al Señor, estamos viendo a los demás, ¿sí? Cuando empezamos a decir, es que no, pues nomás yo sirvo y nadie más sirve y nadie más hace esto, nada más que yo. No lo hacemos por los demás, que lo hagamos por el Señor. Como iglesia sirvamos al Señor, disfrutemos, gocemos, hagámoslo de corazón, que sea nuestro deseo, nuestro anhelo, servir al Señor siempre, en lo individual y como iglesia, como en el caso de aquí, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces, muchachos, pues pongámonos en las manos del Señor. Yo sé que a veces es cansado el estar, por ejemplo, ahorita a los que vemos trabajando, pues es a los de sonido, a los de los videos, se toma mucho tiempo, ¿sí? Yo aquí me llevo media hora a lo más en tomar el video y esto, pero ellos batallan a veces en editarlo y hacer cosas así, ¿verdad? Los muchachos que van a la misión, a las misiones, los hermanos que van a dar clases, etcétera. Disfrutemos, gocemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos para un Dios vivo. Porque lo hacemos para el Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir por mí, ¿sí? Lo hizo porque me quiso. No porque yo sea muy bueno, no porque yo me porte bien, sino por amor a mí. Entonces, que ese amor que Él nos da, podamos hacer las cosas también por amor a Él. ¿Ok? Bien, muchachos, vamos a terminar. Y la semana que entra vemos a la otra iglesia y así nos la vamos a llevar con estos temas para la iglesia de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos despida con su bendición y
estemos prestos para seguir adelante. Amantísimo Señor y Padre nuestro, Señor, gracias Dios, te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias porque nos permites estar preparándonos, estudiando tus palabras, Señor, porque nos das el deseo de buscarte, Señor, de tener una relación contigo, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de los muchachos, de los que están detrás de la cámara, Señor, que ellos también se gocen al servirte, se gocen al buscar tu palabra, se gocen al hacer cualquier actividad en tu nombre, Señor, y que puedan hacerlo siempre por amor a ti, Señor, que ese sea su principal anhelo, Señor. Y esto te lo pedimos pues, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, chicos, pues nos vemos la semana que entra. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.